Bien, tenemos aquí el conector de corriente de 20 watts de los nuevos iPhone 12 Pro. Esta es la caja. Actualmente Apple no incluye lo que es el conector de corriente en los nuevos dispositivos iPhone 12, de manera que el usuario tiene que comprarlo de forma independiente. Esta es la parte frontal, el típico logo de Apple, USB-C, 20 watts, power adaptador. En la parte inferior tenemos algunas informaciones básicas y en los laterales también tenemos otras informaciones compatibles con Apple Watch, iPhone y iPad. Y en la parte trasera tenemos otras informaciones también de 20 watts, USB-C, power adaptador, y también tenemos el precio. En esta versión Apple ha aumentado de 18 a 20 watts, que era lo básico que traía los dispositivos para carga rápida, en este caso el iPhone y el iPad, y ahora vienen de 20 watts. Este es el sello de seguridad que trae. Vamos a quitarlo. Lo hemos movido. Vamos a destaparlo para ver lo que trae. Y de esta manera es que viene el conector. Levantamos esto para sacar. Vamos a ponerlo aquí a un lado y vamos a ver lo que trae dentro. Y vamos a ver lo que trae dentro. Estos son los típicos manuales de los dispositivos de Apple. No hay más que añadir ahí. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí tenemos otro manual. Y por aquí tenemos entonces el conector de 20 watts. Viene de esta manera, empaquetado. Vamos a sacarlo. Trae el típico protector, el papel, que no lo vamos a quitar, vamos a dejarlo así. Tiene una ligera diferencia respecto al conector anterior, que lo tengo por acá. Aquí este de 20 watts, si pueden notar, al lado izquierdo dice 20 watts, 20 W. Aquí tengo lo que es el del iPad de 18 watts originales, y si puede notar no dice 20 watts. Ya está un poquito viejo, por eso se ve un poco más oscuro. Son idénticos. La única diferencia es que este es de 20 watts para los nuevos iPhone 12 Pro. Bien amigos, hasta aquí ha sido este video. Espero que les haya gustado. Fue un unboxing breve para que vieran el conector de 20 watts. Nos vemos en un próximo video.